Y vamos de inmediato a otro tema porque los diputados del Partido Socialista, Daniel Manoucheri y Daniela Chiccardini, presentaron un proyecto de ley que busca eliminar la aplicación del cobro de la UEF en el caso de arriendos, en el pago de aranceles de los estudiantes, en los colegios y universidades, los créditos hipotecarios y también los contratos de salud previsional. Queremos profundizar en esta propuesta que fue recién presentada en el Congreso justamente con la diputada Chiccardini, a quien saludamos. ¿Cómo está, diputada? Un gusto tenerla aquí esta tarde. ¿Cómo está, Davor? Gusto saludarlo también. Bueno, lo primero, para enmarcar la conversación, ¿por qué a su juicio se hace necesario hacer esta modificación legal? Bueno, esta es una iniciativa que también creo que recoge el sentir, ¿no es cierto?, ciudadano. Hemos visto cómo en los territorios a veces se preguntan ¿por qué como trabajador o trabajadora a mí me pagan un sueldo, una remuneración en pesos, un sueldo fijo que no tiene reajuste y que hoy día la UEF ha cruzado fronteras? Porque inicialmente, y como para contextualizar, recordemos que en los años 60, cuando había inflación, no había capacidad de ahorro y tampoco, ¿no es cierto?, la implementación de un crédito a largo plazo, se crea, ¿no es cierto?, este instrumento de la UEF y que era para poder justamente salvar una situación que en esos años era necesario para poder dar, ¿no es cierto?, sustentabilidad, en este caso en el sector financiero, pero que hoy día ya ese ámbito de aplicación se desvirtuó. Y hoy día lo tenemos en los contratos de arriendo, los tenemos también cuando uno paga los aranceles de la educación, tanto en los colegios, en los jardines infantiles, en las universidades, incluso en los planes de ISAPRE. Entonces, Davor, la gente dice, estos derechos sociales, estos servicios básicos sociales que son tan necesarios, lamentablemente mes a mes va creciendo, porque en los últimos años hemos visto, ¿no es cierto?, cómo también la inflación ha impactado fuertemente en el bolsillo de las familias con menos ingresos y sobre todo de la clase media, que están increíblemente endeudadas. Hay, ¿no es cierto?, esta distorsión y que no cuadra los hogares, finalmente las finanzas, los recursos, porque sigue siendo el mismo sueldo, pero cada vez me van aumentando más el contrato de arriendo o el pago, ¿no es cierto?, de la colegiatura. Y en términos prácticos, ¿cómo se va a dar esto, diputada? Porque hay una intervención, obviamente, de contratos que son entre privados, entre una persona y una ISAPRE, entre una persona y un colegio, entre una persona y un banco. ¿Cómo hace para intervenir allí directamente? Bueno, justamente nosotros tenemos la atribución en el Congreso Nacional para poder avanzar en términos legislativos de perfeccionar nuestra legislación vigente, pero yo acá, Davor, quiero decirlo también con mucha claridad. Lo que nosotros esperamos es que a lo menos se abra el debate en el Congreso Nacional, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque creemos que también son temas sensibles, que me imagino que los economistas van a tener una opinión contraria, que el sentido común y la ciudadanía hoy día exige que exista también justicia, porque lamentablemente la UEF hoy día es un instrumento de más abusos y de ganancias solo para algunos pocos, mientras sigue afectando, ¿no es cierto?, el bolsillo de tantas familias. Por lo tanto, con altura de miras, creemos que es legítimo generar esa apertura, esa discusión en el Congreso Nacional, escuchar a todos los actores para ver, ¿no es cierto?, cómo podemos llegar a un punto en común y podamos también darle respuesta a estas injusticias que la gente nos dice, nos señala, lo constatamos en el territorio y que es de todo sentido común. Yo creo que es legítimo que hoy día el Congreso tenga esa apertura y veamos, ¿no es cierto?, con la opinión de expertos, también del sector político, de la vaca financiera, cómo vamos avanzando en temas que le harían mucho sentido a la comunidad. No, mire, imagínese, Davor, de que en ningún otro país existe la UEF. O sea, en estricto rigor la gente nos dice acá hay dos monedas, el peso y la UEF, y no se condicen. Me siguen pagando el mismo sueldo, pero al final del mes yo hoy día no puedo pagar lo que estaba pagando el mes anterior porque me cambiaron las reglas del juego. Y yo creo que en temas tan sensibles como educación, salud y arriendos, que convengamos que si es que están arrendando una vivienda es porque son familias que no tienen la capacidad para comprar una vivienda. Entonces yo creo que
Acá les toca muy fuerte el bolsillo a la clase media, que está tremendamente endeudada, y nosotros tenemos que hablarles también desde el Congreso Nacional con claridad y con responsabilidad, que probablemente pueda darse, ¿no es cierto?, un debate álgido, pero creo que es muy legítimo que el Congreso inicie esa discusión. Porque lo otro sería entonces, veamos si es que los sueldos o las remuneraciones en este caso tendrían que darse en UEF. Reajustemos entonces, diputada, ¿no es cierto?, la remuneración de los trabajadores y trabajadoras. Ya, pero por ejemplo en el tema de los créditos hipotecarios, que es algo que atañe a buena parte de la clase media en nuestro país, que está endeudada con los bancos y que obviamente le sube mes a mes producto de la UEF, que está vinculada con la inflación que está en torno casi al 12%. Vamos a ver qué dice mañana el índice de inflación que se va a entregar en nuestro país. ¿Qué pasa con los créditos hipotecarios? El que ya tiene, por ejemplo, un contrato por una vivienda, ¿eso se congela o sería para los créditos nuevos? ¿Cuál es su idea? No, mire, yo creo que eso es parte de la discusión. Sin duda, usted sabe que muchas veces las leyes no son retroactivas, pero en este caso en particular, cuando estamos hablando de revisar el mecanismo de la UEF, evidentemente va a tener una afectación el día de mañana una vez entrada en vigencia, si es que, ¿no es cierto?, el Congreso Nacional logra despachar un proyecto de estas condiciones. Pero todo eso es parte de la discusión. Usted sabe que siempre los proyectos son perfectibles. Acá, de acuerdo a los invitados que se puedan dar, ¿no es cierto?, a la Comisión de Economía que vayan a exponer, se pueden entregar propuestas desde los mismos economistas que son expertos, técnicos, ¿no es cierto?, en la materia. Yo creo que acá lo importante es volver al punto esencial, que es hablarle a la gente con temas que son de su interés. Y vuelvo a reiterar, acá hay una dicotomía entre lo que es el sueldo de los trabajadores, que es en pesos, es un sueldo fijo, versus, ¿no es cierto?, el pago que hacen mes a mes con respecto a la educación y la salud, o incluso los contratos de arriendo, que son en UEF, por lo tanto no cuadra la caja financiera en este caso de los hogares chilenos. Diputada, yo le preguntaba por los créditos hipotecarios porque en el texto que se ha presentado y que se ha ingresado allí para la discusión se invoca la ley de la vivienda, la ley de educación, la ley de salud, la ley del consumidor también allí en el texto, pero no aparece nada, por ejemplo, sobre la ley orgánica constitucional del Banco Central, que es la que tiene que ver con las UEF y que en el artículo 35, en el inciso 9, dice que si es que hay algún tipo de salvataje a la UEF, eliminarlo, eso no corre para las deudas actuales, las deudas seguirían en UEF, por eso es que le preguntaba si esto es retroactivo y lo que dice la Constitución Política del país es que no puede ser retroactivo. Así es. Y de hecho, bueno que me saque el tema del Banco Central. De hecho, en 2 minutos más tengo que ir a votar, Davor, pero qué bueno que me haces alcance, porque fíjese que en esos años cuando se crea la UEF no existía el Banco Central, que finalmente establece políticas monetarias, fiscales, donde da, ¿no es cierto?, sustentación en el tiempo, en el sector financiero, pero resulta que en ningún otro país se da esta lógica de la UEF y por lo tanto, por eso es legítimo, a lo menos la revisión, los ámbitos de aplicación que está teniendo ahora la UEF, porque no solo quedó restringido en la banca, sino que hoy día además estamos hablando de temas más sensibles como la educación y la salud. Por lo tanto, por eso creo que es a lo menos interesante generar esta discusión en el Congreso Nacional, y espero que con las alturas de mira que hoy día la gente demanda, que tiene que tener en este caso el Congreso Nacional, como parlamentarios tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo y dar una señal también en ese sentido de cómo mejoramos la economía de los chilenos y chilenas. Por supuesto, diputada, está recién comenzando el debate y están sonando los timbres en el otro debate que está terminando. ¿Concurre con su voto a favor o en contra de la ley Nain Retamal ahora? A favor, nosotros lo dijimos en su minuto, dimos la apertura, ¿no es cierto?, para poder agilizar la tramitación de estos proyectos que también espera la comunidad que demos una señal y un mensaje importante desde el Congreso en materia de seguridad, en la lucha contra el crimen organizado, con el narcotráfico y con la delincuencia, y por eso tenemos que dotar de mayores herramientas a Carabineros y a las policías, y ese fue el compromiso desde un inicio como bancada del Partido Socialista. En el Senado se iban a hacer las mejoras, se llegó a un acuerdo donde mayoritariamente el Senado, ¿no es cierto?, también dio el vamos a este proyecto de ley, y hoy día como bancada del Partido Socialista vamos a apoyar para poder sacar rápidamente esta iniciativa legal y que podamos también darle garantías tanto a los derechos humanos y por supuesto también a la labor que cumple el Carabinero en nuestro país. Gracias, diputada Chicardini. Vaya a votar, que esté muy bien. Muchas gracias, Davor.